somos el equipo 3 de la materia de literatura y bueno, hoy les vamos a explicar el concepto de la literatura y algunas características como su función estética, sus propósitos, su función comunicativa y el concepto en general. El concepto se deriva del latín, que es la palabra litera, que significa letra, es decir, una literatura, que es todo aquello que está escrito, así se conoce a la bibliografía o al conjunto de las obras dedicadas a una materia en particular. La literatura cuando nació fue el primer soporte literario, ya que fueron las tabletas de arcilla mesopotámica. Su función estética es que se divide en poética, ya que transmite efectos, sentimientos, emociones y en social se transmiten valores, conocimientos o ideas propias de una sociedad. La función comunicativa, como bien dice, cumple funciones específicas relacionadas con nuestras emociones, nuestro desarrollo personal, nuestra integración en la sociedad y el conocimiento que se va generando a través de la comunicación verbal. Sus propósitos generales es cumplir las funciones específicas relacionadas con nuestras emociones, nuestro desarrollo personal, nuestra integración y lo mismo hace cuenta que la función comunicativa. Ahora mi compañera Dania va a explicar los medios de expresión literaria, como el verso y la prosa. El verso y la prosa. ¿Qué es el verso? Líneas que componen un problema. Prosa. Antes se cumplía con métrica, rimas o cierto número de versos. Narrador. Narrador intradiegético. Forma parte de la historia y es un narrador protagonista testigo que usa la primera o tercera persona. Narrador extradiegético. Es aquel conocido también como omnisciente y aunque es ajeno a la trama, lo sabe todo de los personajes. Se distingue por el uso de la tercera persona. Las características principales de los textos narrativos es la existencia de un narrador. La prosa literaria puede ser poética o narrativa. Es la forma habitual. Habitualmente nos comunicamos por medio de la palabra oral o escrita. Ya llevo así. ¿O por qué se escucha así? Soy Edwin y vamos a explicar lo que es el texto literario. Los textos literarios tienen un carácter ficcional, es decir, se basan en la imaginación, se utiliza lenguaje poco común. Lo primero que podemos identificar en este mapa es el género lírico, que expresa emociones y sentimientos del autor. Después está el género narrativo, que relata hechos reales o imaginarios. Después podemos encontrar el género dramático, que es una situación que representa frente a un público. Y por lo último, género didáctico. Busca transmitir una enseñanza moral o ética o de otro tipo. Siguiente punto que podemos ver es el recursos literarios. El primero que se encuentra es la anáfora, repetición de palabras al inicio de un poema. Antítesis, contrapone una frase de un significado para enfatizar. Está el elipsis, la omisión de un elemento en la frase o verso. El siguiente es el hipérbaton, aliteración del orden normal de las oraciones. Está el hipérbole, exageración de un concepto. El penúltimo es la metáfora, la expresión de una idea que tiene la cierta relación. Y lo último que podemos encontrar es la paradoja, que reúne dos ideas que contradicen con la apariencia. El tercer punto es principales formas de expresión literaria. El primero es la descripción. Se enuncia las características de una persona, lugar, objeto, etc. Después está el narrar. Relata hechos reales o imaginarios que pasa en un tiempo y se necesita un narrador. Y lo último está el diálogo, intercambio verbal entre dos o más personas. Pero esto se divide en dos.
el diálogo indirecto y el diálogo directo. El diálogo indirecto significa parafrasea de lo que el personaje dijo. Y el diálogo directo son las palabras tal cual como diría el personaje. El último punto se encuentra es en literatura emergentes y redes sociales. Es aquella literatura nueva producida entre finales del siglo XX y lo que va del siglo XIX. Papel de literatura en la sociedad. Ya vimos que por medio de la literatura se transmite valores sociales, forma de pensar, conocimientos e ideas propios de la sociedad y la época en que se produce la obra desde la perspectiva personal del autor. El proyecto de hombre y sociedad. De esta forma se crearon las epopeyas en torno a un héroe tribal, el ejemplo a seguir de la comunidad. Este fue el caso de Gilgamesh, la primera obra literaria conocida hasta hoy. Es muy probable que en sus inicios la literatura cumpliera la función de cohesionar socialmente a los individuos, dándoles una identidad de grupo que era necesaria para la sobrevivencia de la tribu. Los movimientos literarios, funciones sociales, se relacionan con los movimientos literarios, pues cada corriente priorizó una u otra forma, función, tanto social como estética. Movimientos literarios más importantes: Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo, Vanguardias, Realismo Mágico, Neoclásico, Ilustración. Y Postmodernismo. Literatura postmoderna es un movimiento cultural mundial que comenzó hacia la década de 1970 y continúa vigente. El postmodernismo podría considerarse neobarroquismo, pues a menudo aparecen imágenes recargadas en descripción. Se puede combinar géneros y subgéneros en una sola obra. Gracias. Bueno.